Hola, Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya vamos a empezar con nuestra sesión 5 de La razón poética de María Zambrano. Aquí estoy con Johnny y con Panchi. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. hola. Aquí estábamos mencionando los clones de Sombra, y también pues la producción ya aumentó, ya tenemos más cámaras para transmitir desde varios perfiles, entonces estamos contentos. Excelente. Pues bueno, Excelente. aquí vamos a andar. Por favor, comenten, los estamos leyendo, compartan y bueno, pues vamos a dar arranque a esto para que tengamos suficiente tiempo para comentar y pues sin más, empecemos. Vale, cortina entonces. ¿Listo? Listo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues como dijo Sam anteriormente, estamos en la quinta sesión sobre la razón poética. En esta ocasión vamos a tener tres aproximaciones a la razón poética para ya tener todos los elementos, digamos, teóricos básicos para considerar la razón poética vista desde un punto de vista, digamos, que occidental. Obviamente falta toda la carga, digamos, mística de Asia, etcétera, etcétera, que por cuestiones de tiempo no se pueden abordar, pero la parte, digamos que occidental, la formación, digamos, española que tuvo María Zambrano a través de Ortega y Gasset y toda la influencia en el mundo occidental, pues sí la vamos a tener. ¿Qué tal, Sam? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, bueno, vamos a empezar a hablar de ya más en serio sobre María Zambrano, todo lo que nos está diciendo sobre la historia, la biografía y también el tiempo. Y algo muy importante que, bueno, les recomiendo que pongan atención es lo del delirio, porque tiene implicaciones, bueno, ahorita más adelante lo voy a comentar, pero tiene implicaciones actuales, sobre todo ahorita con lo de la pandemia y el encierro, pero pues primero quiero que Johnny nos explique Va que va. cómo empieza todo. Bueno, pues si nos hacen el favor de pasar la primera diapositiva, por favor, pues comenzamos. Estamos en la razón poética. Yo le nombré primera, segunda y tercera aproximación. En este caso es la primera, que es más o menos para empezarle ya a dar sentido de lo que es realmente la razón poética, ¿vale? Y tenemos una primera frase que dice: esclarecer previamente el estudio de la historia, la estructura interna de la vida. Eso es lo que hemos venido haciendo. Si ustedes recuerdan las sesiones pasadas, empezamos a ver lo que es la biografía, el peso de lo que es la biografía personal en lo que son las implicaciones de la historia universal. Es por eso que no puede ser ni subjetivo ni objetivo, sino una integración de ambos, y lo que se pretende con la razón poética es precisamente eso: darle un verdadero sentido, un verdadero peso a lo que es nuestra vida, porque muchas veces pretendiendo esas cuestiones universales y académicas, olvidamos el peso que tiene nuestra propia vida, ¿no? Y no vayamos, digamos, que a lo universal o al mundo, sino el peso de la historia en nuestra propia vida. Y eso es analizar lo que es la estructura interna, sobre la que luego se va a señalar a insertar los acontecimientos históricos. Es decir, cada uno de nosotros está inserto en ciertas circunstancias y nosotros, aunque pensemos que no, pero sí incidimos en lo que es la historia esta vez universal. Una manera de poderlo ver es agarrar un libro de historia, escuchar a un maestro que habla sobre historia, etcétera, etcétera, y no solamente tomarlo como algo ajeno, sino realmente darle un sentido nosotros. Hasta qué punto esa historia, digamos que objetiva, ajena, incide en nuestra vida. Y
viceversa. Hasta qué punto nuestra vida, nuestra historia personal puede incidir y puede configurar lo que es la historia universal. Sería un ida y vuelta, qué es lo que pretende la razón poética. Entonces, lo que tenemos que hacer es esclarecer la historia. ¿Y por qué nos ceñimos mucho a lo que es la historia? Recordemos que para Ortega y Gasset y María Zambrano, pues es importantísimo, porque es a partir de ello, es a partir de la historia es como que el punto medular o el punto básico en donde surge la conciencia. Y entonces, si no formamos esa conciencia, pues somos como animalitos, porque finalmente nosotros utilizamos lo que es la razón. Abordar no solo el discurso que ha llegado a nosotros, entonces, sino escuchar las voces, las voluntades y los argumentos de aquellos que no tienen rostro, de aquellos anónimos que guardan en las sombras. Es por eso que se hizo muy famoso, digamos que desde los años 90 al 2000, 2010, se hizo muy famoso ese del discurso de los vencidos, de aquellos que no escuchan. Se hace eco también en las luchas de ciertas minorías que empiezan a adquirir, digamos que esa conciencia histórica de su peso real en lo que es la sociedad, en las comunidades, y entonces empiezan esas luchas. Obviamente hay muchas que se salen, digamos que del caudal y empiezan a explotar su individualismo, su egocentrismo, etcétera, etcétera. Entonces es una lucha, ahora sí como que a la Foucault de poderes. Y en la imagen que coloqué, pues es la imagen del fauno, que Ortega y Gasset la utiliza mucho para llamar la atención de las personas y decir, escuchen la naturaleza, escuchen lo que ella dice, pero recordemos que él trata de racionalizar todo y María Zambrano sí lo toma como esa parte mística. Este es el sentido. Se trata, por tanto, de descubrir un nuevo uso de la razón, un uso más complejo, pero también más delicado, una crítica constante. ¿Eso qué quiere decir? Hace unas horas platicaba yo con Panchi y estábamos diciendo que lo importante, por ejemplo, en este caso del feminismo, no es que el feminismo esté en contra del patriarcado o en contra de X comunidad o minoría o poder, sino que la crítica que hace este feminismo tendría que ser una crítica hacia el propio feminismo, es decir, estarse constantemente reconfigurando de acuerdo a sus circunstancias y a la visión personal de cada integrante, ¿no? Esa sería una verdadera crítica y un auténtico, perdón, pensamiento crítico. No una crítica hacia afuera, sino una crítica hacia adentro. Una crítica constante, es decir, que tendría que ir acompañada de una conciencia de relatividad, no una conciencia subjetiva, sino una conciencia de que tanto yo puedo estar en lo correcto, como Sam también puede decir cosas correctas en este caso, de lo que sería el logos. Y no porque sea impreciso, sino porque nuestros puntos de vista se complementan en ese logos que queremos configurar. En suma, acercarnos al entendimiento y a la comprensión de lo que es la vida, es decir, en su total integridad. Coloqué una imagen que es el bosque, porque precisamente cuando nosotros es muy eh, famosa esa imagen que nos presentan en algunas clases, en que estamos tan cerca del bosque que solamente vemos un árbol o dos o tres, pero cuando nos alejamos un poco, vemos lo que es la totalidad del bosque, ¿no? De la penumbra, de los abismos, de todo este rollo que complementa lo que es la vida. Para lo cual es menester una nueva y decisiva reforma del entendimiento humano, que ponga la razón a la altura histórica de los tiempos y el hombre en situación de entenderse a sí mismo. También hace rato estábamos platicando un poco y decíamos que, por ejemplo, Ortega y Gasset lo que pide, lo que solicita es que establezcamos lo que es una auténtica pregunta para nuestra época. En la actualidad, por ejemplo, muchos se dejan deslumbrar o se agobian porque piensan que la mayor pregunta es
sobre la pandemia, sobre los virus, sobre la violencia, etcétera, etcétera. Pero no nos damos cuenta o no nos damos suficientemente cuenta de que esos son síntomas nada más. Entonces, nos falta establecer lo que es la verdadera pregunta para nuestros tiempos. Entonces, no me voy a aventurar tanto en lo que es la verdadera pregunta, la auténtica pregunta, pero sí podríamos decir que las señalizaciones que estamos haciendo en el feminismo, el patriarcado, la violencia, la economía, la cuarta transformación, son solo síntomas que no van a cambiar la estructura de lo que es nuestra vida en estos momentos. Entonces, a partir de la razón poética, tendríamos que establecer exactamente lo que es una auténtica pregunta para lo que es nuestra vida. ¿Qué opinas, Sam? Sam. Listo. Sí, bueno, es muy cierto lo que dices sobre la pandemia y la pregunta por la época o la pregunta de la época, porque realmente, bueno, creo que lo comentábamos la clase anterior, no me acuerdo, sobre que vamos así en el día a día y de repente nos perdemos con las cosas, ¿no? Con lo material y de repente las cosas que consideramos fundamentales o que son esenciales eh, están realmente descansando en un fundamento que Claro. realmente no es como el fundamento, ¿no? Ahorita estamos atorados en esta etapa de la pandemia pensando que es la cuestión decisiva, ¿no? Como el punto crítico que va a cambiar o que cambió nuestra forma de ver las cosas, la realidad. O bueno, no la realidad, sino más bien los elementos particulares y que son subjetivos y no relativos a cada uno de nosotros, que son, se me fue la palabra, que son como triviales, por así decirlo. Entonces, sí me parece, o sea, creo que es un punto muy importante que hay que mantener como presente, y sobre todo ahorita, que de repente ya pasó demasiado tiempo, ya estamos como, ya no es tanto el pánico o que nos mostremos en una posición demasiado polarizada, pero ya empezamos a perder el punto, ¿no? Ya pensamos que la pandemia fue decisiva, pero realmente no lo fue, porque ya estamos haciendo cosas que, o sea, es como que ya se nos pasó el miedo, no sé si me explico, que ya empezamos, o sea, ya lo estamos dejando de lado, ya no lo consideramos el punto trivial, ahora estamos buscando otro punto trivial, que realmente no lo es. Sí, como que nos acostumbramos demasiado a la dinámica actual, ¿no? Y también de alguna manera, pues nos dejamos llevar por la urgencia, no, por la urgencia de los actos, de las circunstancias. Entonces tendríamos que aprender a establecer lo que es necesario, lo que es urgente, lo que es imprescindible, lo que es trascendental, etcétera, etcétera. Entonces, como que queremos abarcar todos estos conceptos y ponerlos en un solo, ¿no? Enfocarlos en esta circunstancia, por ejemplo, que sería la pandemia o la cuarta transformación o la economía o la violencia, o que no tengo la suficiente comida para sobrevivir, etcétera, etcétera. Claro. Habríamos que designar o signar a través de la razón poética en este caso, bien cuáles son los elementos que realmente importan en esta sociedad, ¿no? En esta vida que tenemos. Ujú. Si gustas, Panchi, podemos ver la siguiente diapositiva. Y dice la razón poética como descenso. Esta sería la segunda aproximación. Ya tenemos la primera aproximación que es, digamos, darle un sentido a la historia, llegar a una historia esencial en este caso, y la segunda aproximación tendría que ver con la razón poética como descenso. Ya lo hemos platicado anteriormente y hemos dicho de que la razón poética lo que intenta rescatar son las sombras, es el cuerpo, son aquellas cosas que hemos dejado de lado. Normalmente se presenta la filosofía en este caso y la razón como aquella iluminadora, ¿no? Aquella salvadora de lo que es la naturaleza, de lo que es el caos, etcétera, etcétera.
Pero la razón poética también se enfoca, rescata este punto de vista de la luz, pero también dice, aparte de la luz tenemos la sombra, y para que exista la luz es necesaria esa sombra, es necesaria esa oscuridad. Nos tiene que decir algo eso. Entonces, recordemos que todo el conocimiento, toda la información, todas nuestras tradiciones surgen de aquella incapacidad de poder ver. Entonces, cuando no podemos ver, María Zambrano dice, dependemos del cuerpo, dependemos de otros sentidos que también nos proporcionan información y es necesaria. Entonces, sabido es que lo más difícil no es ascender, sino descender. Y eso también habla, ¿no? De ese clavado que tenemos que hacer a nuestra conciencia, digámoslo, el conócete a ti mismo de Sócrates, tan famoso, pero a la usanza de la razón poética y a la usanza también de la parte nietzscheana, de que tenemos que sumergirnos y quizás nos asuste lo que vemos dentro de nosotros, o nos cause repulsión, nos dé asco, o nos dé risa lo que vemos. Pero hay que atrevernos a buscar, si queremos un cambio en lo que es la sociedad, la comunidad, pues entonces tenemos que empezar a conocernos, ¿no? Ese sería el gran sentido de esta frase. Dice, se trata de descender en las entrañas mismas del alma humana, apelar a la síntesis de la asistencia de la razón en el corazón y viceversa. Es decir, razón y corazón tienen que actuar al mismo tiempo. Las razones, las pasiones deben de actuar coimplicadas. Esto es que la razón deje de manifestarse violenta y dominadora, como lo ha hecho últimamente, racionalizante, al tiempo en que el corazón se olvide de sus arrebatos. Podríamos decir que a través de la razón poética, María Zambrano le da como que un nuevo sentido a lo que es la filosofía, o recupera, mejor dicho, el sentido de la filosofía. Si recordamos que en las clases básicas que nos dan en bachillerato o en cualquier inicio de lo que es la historia de la filosofía, se considera como amor a la sabiduría. Y María Zambrano nos dice, es que no hemos entendido suficientemente esta frase. Amor a la sabiduría también implica que esos dos factores, tanto el corazón como el cerebro o la mente o el intelecto, van a actuar al mismo tiempo. Entonces, cuando dices amor a la sabiduría, estamos eh, integrando lo que es la razón, lo que es el corazón, al mismo tiempo. Eso es lo que significa también esa frase. El verdadero amor se saborea, se disfruta, se padece. ¿Y qué es la vida sin un padecimiento? Ya lo habíamos visto con Ortega y Gasset, que somos seres dramáticos. También Sam lo trajo a colación cuando estaba hablando de la tragedia, ¿no? Eh, vamos a sufrir, vamos a llorar, nos vamos a enfermar, vamos a morir, pero eso no nos quita el que vamos a saborear lo que estamos haciendo. Hablamos de delirio, cuando disfrutamos y padecemos al mismo tiempo. Hay un rollo de los artistas, sobre todo de los que danzan y de aquellos que son pintores, que hablan del delirio tremens. Cuando sucede este delirio tremens, lo que la imagen que quiere que nos quedemos María Zambrano es que de aquel danzante que está dance y dance y dance y sus pies casi casi sangrando, pero él está disfrutando ese momento, se está dejando llevar por esa pasión. Entonces lo que nos está pidiendo la razón poética es esto, que nos dejemos llevar por esa pasión o que nos apasionemos por lo que estamos haciendo. Finalmente es una elección que hemos tenido. Un proceso que recupera la palabra como garante del rejuvenecimiento del hombre y del acto creativo. Ahí también hay una información importante y digamos que es la apelación de lo que es la lucha en contra del pensamiento crítico, que es el acto creativo, la famosa poiesis. Es decir, que si vamos, sí tenemos que depender de lo que es la inteligencia y de lo que es la razón, pero algo más, como lo habíamos dicho la sesión pasada, es la imaginación, según Ortega y Gasset.
Y María Zambrano lo complementa. No es solo la imaginación, sino que es el acto creativo, es decir, de poder proponer nuevas cosas, nuevos sentidos a lo que es la vida. No se trata de estar inventando, digamos, que nuevos artefactos, nuevas situaciones, porque sería prácticamente imposible y muy pocas personas lo hacen, ¿no? Inventar algo de la nada, sino más bien hacer propio lo que ya existe. Es decir, si tenemos, en el caso de un científico, si tenemos que se inventó un nuevo método en la India, en Estados Unidos, sí traerlo aquí a casa y hacer lo propio, investigarlo, profundizar en él, proponerlo para que le dé sentido no solo a nuestra vida, sino poder ayudar a los demás. Ese es hacerlo auténtico, hacerlo propio. Y en ese sentido sería un acto creativo que reconocemos que está nutriendo nuestra vida, que está dándole un nuevo sentido. La razón poética como descenso también dice, en el principio era el delirio. Quiere decir que el hombre se sentía mirado sin ver, la presencia inexorable de una existencia superior a nuestra vida, que encubre la realidad y que no nos es visible. Es sentirse mirado no pudiendo ver quién nos mira. Y así, en lugar de ser fuente de luz, esa mirada es sombra. Aparte de la recuperación de las sombras y oscuridad que propone aquí María Zambrano, recordemos que la razón poética que ella está manejando es tratar de irse a un sentido originario, un sentir originario, al principio de los tiempos. Recordemos la imagen, ¿no? Están unos humanos en el principio de los tiempos, no han desarrollado el lenguaje, no han desarrollado, digamos que, herramientas intelectuales para sobrevivir. Son los primeros. ¿Qué pasa cuando hay un rayo, cuando hay lluvia, una inundación, lava, etcétera, etcétera? Todos esos elementos que parecieran estar en contra del hombre, se tienen que enfrentar contra ellos, o los tienen que confrontar, mejor dicho. Cuando está en el bosque, cuando está en la selva, está caminando en la oscuridad, entonces uno empieza como que a sospechar de su propio olor, ¿no? Empieza a encontrar como que alguien lo está mirando, como que alguien está susurrando. Cuando sale la luna y empieza a soltar los rayos de la luna, uno empieza a sentir como que un cierto miedo a las sombras que empiezan a surgir, pero al mismo tiempo empieza como a que tener cierta curiosidad por saber lo que es. Entonces, a partir de esta razón poética es tratar de retomar todos estos sentimientos. Es como si nos hablan también del vértigo. ¿Qué es el vértigo? El vértigo no nada más es tenerle miedo a caer de altas alturas, sino que es ese deseo como que secreto de querer lanzarse y querer saber lo que va a pasar. Entonces es esa ambivalencia de miedo y deseo. Entonces, ese miedo y deseo es lo que tendríamos que nosotros recuperar en nuestra vida. Queremos llevarla tan tranquilo, tan armónico, tan en equilibrio, que perdemos esa parte de susto que tendría que tener la vida. ¿Por qué? Porque finalmente es parte de nosotros. Entonces, si ese susto y ese desequilibrio nos impulsa a crear más cosas. Entonces, como dicen por ahí, si somos completamente felices, pues no nos vamos a preguntar nada, no nos va a interesar nada porque ya tenemos todo resuelto. Entonces, la razón poética es eso. Sí, intelecto, sí, tú eres la herramienta necesaria para corregir las cosas que están en desequilibrio, pero solo eres una herramienta, no puedes ordenar todo lo que es nuestra vida. Deja esa vida en paz y dedícate a solucionar algunas cosillas. Se trata de ir hacia atrás y hasta el fondo. ¿Recuerdan la sesión pasada que decíamos que la historia era como una flecha, como un constante progreso en el que muchas personas nos sentíamos
como que el culmen de la existencia, ¿no? El mejor humano, el mejor hombre, la mejor mujer. Con la razón poética, retomándola es, oye, pero ¿no habrán estado bien hace 2 siglos? No la tecnología, no digamos que la situación de vida, pero sí el sentido de vida. ¿No estarían más satisfechos ellos que nosotros? Entonces, ¿por qué no vamos a volver hacia atrás para verificar cuál era el sentido de su vida? O por lo menos para imaginarlo, para acercarnos a él. Hay que recorrer los recovecos del yo, como lo decía, no asustarse de lo que vamos encontrando, sino que irlo integrando y hallar tras de estos lo que es la vida y en ella el alma del hombre. Recordemos que María Zambrano también considera que el alma existe, entonces el espíritu y todo esto, el sentido de la vida es como un nutriente de lo que son estos elementos. Entonces, tratar de recuperar el alma porque a imagen de la filósofa española, pues ya se ha perdido o por lo menos se ha pervertido. Hay que recuperar ese sentido originario. Al hacerlo, surge un nuevo sentido de nuestra vida, otras formas de información, otro tipo de conocimiento. Entonces, básicamente es eso. En lugar de avanzar, no tendríamos que olvidar que podemos mirar hacia atrás, que podemos mirar a los lados y que podemos retroceder para replantear las cosas. Y eso es algo que, digamos que tradicionalmente no se puede, porque siempre es un progreso, siempre es un ir hacia adelante. Y eso impide que el hombre se detenga sencillamente a contemplar las cosas, a mirarlas con otro punto de vista. ¿Qué opinas hasta el momento, Sam? Sí, bueno, es importante recalcar que, por ejemplo, hemos estado hablando de la luz, de la sombra, de lo de arriba y lo de abajo, lo que duele y lo que no. Y también creo que a veces tenemos esa noción, no solamente con este tipo de cosas, sino con todo lo demás, con casi todo, que creemos que hay cosas que son opuestas, ¿no? Luz y sombra, por ejemplo, pensamos que son opuestos y incluso contrarios, que se oponen el uno al otro en un sentido quizá de lucha o quizá de que, bueno, yo prefiero esto o prefiero lo otro. Y también, y en realidad es más bien como un complemento. Es como, bueno, o sea, realmente yo lo veo como un iceberg, que tenemos esta visión del mar para arriba, pero también no podemos negar que hay algo abajo. Y de repente, si tú quieres ver qué tan profundo o qué tan abajo llega el iceberg, pues te vas a someter a un montón de cosas, como por ejemplo la presión del agua, el miedo, la oscuridad. Eso mismo pasa también cuando estamos haciendo un recuento de nuestras memorias, porque si recordamos, por ejemplo, de repente que la memoria es selectiva, quiero pensar, o bueno, a mí me parece más bien que de repente tenemos una noción, tenemos le ponemos un nombre, un estereotipo, si quieren, de lo que significa ese recuerdo, sea bueno, sea malo. Pero eso, aunque sea selectivo, aunque tal vez esté distorsionando las cosas como fueron, realmente nos está diciendo algo de nosotros, algo que somos o algo que tenemos que ser. O si una vez hecho este ejercicio de reflexión, de remembranza, pues obviamente la forma en la que vamos a estar en el presente es diferente, aunque no se pueda regresar al pasado dentro de esta línea continua, este flujo continuo de tiempo, pues obviamente vamos a ir recobrando, rescatando e incluso modificando ciertas cosas que hemos estado haciendo. Y no porque estén mal, no porque sean incorrectas, sino porque se pueden ir, bueno, más bien se tienen que ir reconfigurando, ¿no? Claro. Luego también, por ejemplo, hablas de la poiesis y me recordó como algo que leíamos de Leopoldo Sea, de que él habla del verbo, de la luz, de la palabra y esta cuestión, no sé, como que me parece interesante que podamos crear nuevos sentidos a través de esta razón de logos
incluso reconfigurar el orden. Ahora, también me pareció muy interesante lo de la violencia, la razón violenta, como como de repente está la razón como todo el tiempo. No sé por qué, o sea, me recordó también como al super yo, al ello y al yo de Freud, que la razón todo el tiempo está violentando al corazón, o quizá no solo al corazón, sino como en general a todo. Y entonces de repente es como cuando alguien te está diciendo ciertas cosas o tú estás pensando ciertas cosas, llega un momento en donde estallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo pienso yo ahorita con lo de la pandemia, que hemos tratado todo el tiempo de mantener la razón, de querer razonarlo, y en cualquier momento, por cualquier cosa, vamos a estallar, vamos a empezar a gritar, vamos a aventar el coche, vamos a pegar, vamos a robar, no sé, o sea, como que ese tipo de arrebatos que tiene el corazón, pues pienso yo que se dan por eso mismo, que todo el tiempo queremos ser como civilizados o queremos verlo todo así en un tono serio, en un tono así, como que el delirio es más, tiene una connotación negativa en la sociedad, ¿no? Ay, está delirando, está loco, se está haciendo cosas que no son normales o que no son razonables y es como, no sé, o sea, yo considero que las personas realmente todas tenemos algo que no entra en esos estándares de razón o de normalidad y solamente los queremos ocultar y no es el caso. También el ser raros es parte de nosotros. O sea, todos somos Claro. raros en algún momento y eso no es malo. De hecho, es algo complementario y necesario. Y pues eso. Hay 4 ideas que me surgen de lo que dices. La primera es, estamos en una cuarentena que ya se ha extendido por 7 meses más o menos, en la que muchos pues se han visto superados, ¿no? Por no poder salir. Pero María Zambrano podría decirles a las personas, después de tanta razón, tanta tecnología y ciencia, ¿qué ha hecho toda esta tecnología y ciencia, este intelecto, para que logremos soportar 7 meses en la casa? Que no son las artes las que han logrado sacar a flote estas experiencias, es decir, el arte, en general, la poesía, la pintura, las manualidades, el yoga, el hablar esta vez con los parientes con los que no hablábamos. Entonces María Zambrano diría que estas cuestiones que hemos dejado de lado en toda nuestra vida pasada, ahora no nos están sacando a flote. No está ahí la verdadera importancia y el verdadero auténtico sentido que le están dando a nuestra vida en este momento. Entonces sería como que el pensar, ¿no? El sopesar, mejor dicho, lo que nos deja el intelecto y lo que nos están dejando, digamos, que las cosas del corazón. Porque lo que está sucediendo es que las cosas del corazón, pues ya subieron, digamos, que de nivel y ya encontramos un cierto equilibrio y una cierta razón por la cual estamos viviendo, ¿no? Esa sería una cuestión que me salta con lo que estás diciendo. Y la otra sería a partir de Platón. Recordemos que Platón lo que propone son dos mundos, el mundo de las ideas, el mundo inteligible y el mundo de los sentidos. Y lo que surge, digamos que a partir de Platón es, sí, el mundo inteligible es lo más importante y entonces vamos a tratar de quitar las cuestiones de lo material, las cuestiones del cuerpo y dejamos de lado estas cuestiones. Lo que se propone a partir de la razón poética es, pues, vamos a recuperar este cuerpo, porque finalmente, como dices, es un complemento de la luz, la sombra, la idea, la carne, son complementos, somos nosotros, estamos formados de dos naturalezas, digamos, aunque sería malo decirlo por la cuestión esta de que nos reconfiguramos diariamente, pero finalmente somos parte de idea, parte de intelecto y parte de corazón. Entonces, lo importante no es que gane uno, en este caso, en esta discusión, ¿no? De la razón poética, sino más bien lograr el reconocimiento de estas dos. No un equilibrio totalmente, porque finalmente pues somos animales, eh, dependemos
de cómo reaccionamos ante las circunstancias. A veces vamos a reaccionar bien, a veces vamos a reaccionar inadecuadamente, pero reconocer esta doble cara que tenemos, eso me parece muy, muy revelador, ¿no? Y muy honesto de parte de esta filósofa. Creo que es la última diapositiva que tenemos de la segunda parte, de la segunda aproximación, si la puedes pasar, Panchi. Dice, todo lo anterior, por supuesto, exige un nuevo lenguaje, acaso un lenguaje poético. Reconocer ante todo que todo lenguaje, que toda palabra, en todo caso, aquella verdad que aseguramos poseer en esta época, es más bien una metáfora que nos acerca y en este sentido indica, señala, pero no más. Es decir, volvemos al ejemplo de lo que fue Ptolomeo, Copérnico, Kepler, Newton, etcétera, etcétera. A pesar de sus esfuerzos matemáticos, de sus fórmulas y de todo este lenguaje que ellos crearon, que ellos manifestaron, sencillamente fue eso, son metáforas que nos acercan a la comprensión de lo que es el universo. Quizás más adelante se modifiquen, se corrijan, etcétera, etcétera. Pero lo que hacen es darle un sentido a lo que es nuestra vida actual. Eso es lo que verdaderamente hacen. Entonces, no importa qué erudito nos esté hablando, no importa si es nuestra madre la que está hablando, no importa si es un ladrón, algún sentido tendrá. Quizás no para hacerles caso, pero sí para reafirmar lo que nosotros estamos pensando. En ese sentido, estamos diciendo que lo que es el logos, que nos enseñan a nosotros en filosofía, la manifestación del ser, la parte racional, no nada más es luz, sino que también es sombra. Hay detrás de este logos, del otro lado de la cara, por ejemplo, la luna, no solamente es algo luminoso, sino que también hay pequeñas sombras, oscuridades que, aunque nos den miedo, tendríamos que reconocerlas. Y a eso le llamamos, como dice la diapositiva, poiesis. Darle sentido a lo que son las cosas, a lo que son las manifestaciones metafóricas de nuestra vida. Dentro de la palabra, dentro de la metáfora, la palabra nace realidad sagrada. Eso nos lleva al principio de los tiempos, ¿no? Al origen. Cuando el hombre estaba en el bosque, en la selva, cuando se asustaba del rayo, el nombrar a las cosas hace como que sean más afines a nosotros, nos acerca. Si yo le digo rayo, si le digo Dios rayo, Tlaloc, Thor, ya es menos agresivo, ya es más mío. Entonces, esa es la gran función de la palabra, ¿no? Nos acerca a las cosas que desconocemos. Y como nos va acercando, como la vamos entendiendo, comprendiendo, entonces, pues dejamos de tenerle pavor, miedo. Nos deja de angustiar tanto. Ese es el sentido del lenguaje. Aún más, podríamos suponer que el llamado ser no es una pregunta, esto es muy, muy importante y rompe con mucha tradición de la que tenemos, por lo menos en el conocimiento de la mitad del siglo XX hasta estos momentos, ¿no? Por ejemplo, Martin Heidegger dice, lo que pasa es que hemos olvidado la pregunta por el ser y en eso basa su filosofía. Pero dice Zambrano, ¿qué acaso no estará equivocado? Y en lugar de que sea una pregunta, realmente el ser es una respuesta. Es decir, hubo algunos viejitos que dijeron, eso se llama ser. Pero en realidad no es su nombre es otra cosa o realmente no se puede nombrar. Se dan cuenta cuando nosotros denominamos la palabra ser, en este caso, ya hay todo un mundo de comprensión, hay un artefacto lingüístico a partir del cual podemos entender las cosas. Pero si se llamara Chewbacca, no sé, en lugar de ser, entonces comprenderíamos totalmente el fenómeno de otra manera. Y entonces esa es la gran función que María Zambrano reconoce en el lenguaje.
de acuerdo a la palabra, nosotros entendemos cosas y podemos imaginar a otras. Entonces, ese es el gran sentido que tiene del lenguaje. ¿Qué opinas, Sam? Sí, ¿cómo se dice? Muy conciso en ese aspecto, porque, bueno, o sea, de repente es buena la duda, es bueno el mantener una cuestión o mantener una pregunta, pero también de repente la indeterminación genera como, no sé, o sea, siempre tenemos esa, como dices, esa curiosidad por saber qué sucede cuando haces aquello que te puede dar miedo o no, pero no sé, o sea, no creo que María Zambrano trate de aliviar ese vacío o esa duda que todos tenemos así muy arraigada, muy profunda en nosotros. Esa es una. Y otra, también aquí nos preguntaban si la razón poética como descenso sería un descenso hacia la locura o la estulticia. Y bueno, yo la verdad pienso que la locura tiene que ver, no sé, o sea, siento que es una cuestión como conceptual. Y la estulticia, bueno, pues es una necedad, ¿no? Realmente creo que a veces tendemos mucho, o hay personas que tienden mucho a regresar y a regresar y a regresar, y se están perdiendo del presente, ¿no? Esa necedad por estar regresando y descendiendo eh, de una manera, porque de repente, no sé si te ha pasado que de repente como que tienes un recuerdo recurrente hasta que decides resolverlo, ya, como que ese nudo se deshace y la tensión se quita, pero yo creo que esa necedad por estar descendiendo y descendiendo, creo que tiene que ver con probablemente no estoy entendiendo lo que esto significa. Probablemente sigo haciendo lo mismo de siempre y estoy viendo lo mismo, estoy razonando de la misma manera y no cambia la situación. Solamente me gusta el sufrimiento y no en una manera que pienso yo que María Zambrano diría, bueno, es necesario el sufrimiento, ¿no? Sino ya un sufrimiento estulto. La locura de esa sí quiero como preguntarte tú qué opinas, porque no sé, a mí la locura no creo que se trate de un descenso o no como lo plantea María Zambrano. Es como que una pregunta capciosa, en el sentido de que si estás loco médicamente hablando, pues entonces no tienes conciencia. Y entonces ese tratar de hacer conciencia histórica o ese descenso o ese retroceso sería prácticamente imposible, ¿no? Si realmente, si médicamente estás falto de algunas facultades. Eh, Podríamos decir que a lo largo de la época, podríamos decir que existen diferentes tipos de locura o manifestaciones de lo que es la locura, ¿no? Tendríamos que estar leyendo, por ejemplo, Historia de la locura de Michel Foucault para ver que en cada época y también esto de las cuestiones de los aparatos médicos y hospitalarios y del ejercicio de poder. Entonces, la locura en distintas etapas, pues es para apartar a este tipo de personas, ¿no? Aquellas que no son, digamos que médicamente enfermas. Sin embargo, sí ese que ver de la locura con el conflicto social, el conflicto moral, comunal, el conflicto que sucede en nosotros mismos, sí tendría que ver, sí nos podría llevar a la locura, perdón, en ese sentido, ¿no? Y por eso hablamos del delirio tremens, que de alguna manera estando consciente de lo que es todos estos efectos de la razón poética del Kundalini, si queremos hablar de filosofía hindú, este, eh, pues realmente interviene, ¿no? La conciencia y la pasión es lo que encierran. Cuando participan juntas, ocurre el delirio, ocurre la llamada locura, porque nosotros no entendemos ese apasionamiento de las cosas. Una persona que está fuera de este cuerpo, que está ajena al otro,
y que empieza a ver cómo baila, cómo danza esta persona que tiene el delirio, cómo pinta y se olvida hasta de comer. Entonces nos parece, digamos que insano, nos parece hasta peligroso en ese sentido. Entonces, el descenso como locura también es posible porque si lo que estamos llamando como locura es solamente que somos ajenos a la construcción social, entonces sí la podremos incluir y podríamos incluir que nos estamos quitando esas ataduras sociales para poder escarbar en nuestra persona. Recordé también lo que decías del yo, el super yo y todo este rollo, que para María Zambrano son construcciones de la mente, de la razón. Es decir, no hay un yo, un super yo, no existen, no hay un subconsciente, no existen para María Zambrano. ¿Por qué? Porque son construcciones de la inteligencia, son construcciones de lo que somos nosotros como persona. Entonces, para ella serían herramientas más que si le empiezas a rascar, pues encuentras cuestiones que son propias, que somos nosotros mismos. Entonces, lo único que hacen es, a la hora de hacer esas categorías, es facilitar la lectura de lo que somos nosotros. Y eso es, digamos que, una de las partes que le reconoce María Zambrano a la psicología, por ejemplo, al psicoanálisis, ¿no? Que es una manera que facilita o que permite que nosotros analicemos a las personas. Sin embargo, solamente son metáforas que nos acercan al conocimiento de uno mismo. Y la segunda pregunta, me parece que la puedo contestar con las últimas diapositivas, porque tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si nos permites, que sería la tercera aproximación que tenemos para el día de hoy de lo que es la razón poética. Y dice, el tiempo nos envuelve, nos pone en comunicación con todo medio y a la vez nos separa. Por medio del tiempo y en él nos comunicamos. Es propio del hombre viajar a través del tiempo. Es decir, que no podemos quitarnos de la historia. No podemos, digamos que el tiempo existe antes que el hombre, ¿vale? Y nuestro intento de racionalizar este tiempo es la historia. Entonces nosotros a través de esa racionalización, de esa herramienta que tenemos, dividimos el tiempo en distintos fragmentos, ya sea en pasado, en futuro, en presente, para hacerlo más asequible, para entenderlo, tratar de entenderlo más. Eso es lo que hace el cerebro, según entiendo yo a Zambrano y a Ortega y Gasset. Entonces, es en el tiempo en donde se teje la historia, en donde se gesta la socialización de las personas, porque ningún hombre teje su historia por sí solo. Si se fijan, ahí ya habla de un nosotros. Tanto yo como el otro nos comunicamos, socializamos y hacemos la historia. Cuando renuncia a su aislamiento, el hombre, en ese momento comienza su participación en la auténtica historia. Es decir, reconocer precisamente lo que es la historia para nosotros y lo que somos para la historia. Eso sería la coimplicación en este sentido. En el tiempo convergen las tres instancias de temporalidad humana y juntas conforman la llamada historia. Tres instancias de la temporalidad: el ser sido, pasado; el estar siendo, presente; el ser adveniente, visto como poder ser, futuro. Y bueno, esa es una cita de uno de mis maestros. La siguiente diapositiva lo explica de manera gráfica. Si ustedes ponen atención a esos circulitos, en la izquierda tenemos el pasado, en la derecha el futuro y en la parte baja tenemos el presente. Pero si se dan cuenta, están coimplicados, están juntos. No los podemos separar porque esa es la temporalidad humana. Nosotros vivimos en medio del pasado, del presente y del futuro. No los podemos separar. Obviamente, de manera académica, por decirlo de alguna manera, pues separamos el pasado y le ponemos historia, ponemos el futuro y le podemos llamar pronósticos, ponemos el presente y le podemos llamar vida actual. Es decir, nosotros a través del lenguaje, que es la llamada
intelectualización o inteligibilidad de la vida, podemos separar las cosas para analizarlas, pero en realidad nuestra vida está coimplicada con estos tres elementos. Dice, si del pasado nos sentimos venir, más exactamente estar viniendo, el futuro lo sentimos llegar, sobrevivimos en forma inevitable, aunque no estemos jamás ciertos de conocer el día de mañana, lo sentimos avanzar sobre nosotros mismos. Recordando una imagen que me compartió mi maestro, decía que algunas personas tienen más por venir que otras. ¿Por qué? Porque obviamente en su pasado y en su presente, pues no tienen la información y no tienen la experiencia suficiente, por lo tanto, ellos pueden crecer todavía más que nosotros, que tenemos cierta formación académica. Entonces, un niño, por ejemplo, tiene mucho más por venir que un adolescente o un universitario. Y eso, pues, crea cierto resquemor, pero es la realidad, ¿no? En el tiempo los hombres toman conciencia sobre sí mismos. No sé si respondía a la pregunta, Sam, más o menos, o cómo. Ay, bueno, esto último ya me quedó como confuso, porque luego salté como a algo que estaba leyendo el otro día sobre Nietzsche, que hablaba sobre rechazar como toda determinación, Ah, porque él lo que quería era asomarse a todos los acantilados y abrir todas las puertas y tener siempre esa posibilidad. O sea, nunca escoger una, porque no sé, no entiendo todavía por qué, no le gustaba la idea de rechazar todo lo demás. O sea, él quería la universalidad. claro, Y alguien más le contestaba, bueno, es que también el escoger algo, escoger una sola cosa, determinarse por algo, también nos da cierto acceso a la universalidad. Eh, Ahí como que ya me quedó como cerrado o bueno, confuso por lo que dices del niño que tiene más por venir. No sé si te refieras como a eso de acceso a la universalidad, tiene más posibilidades o más bien sigue abierto a esa variedad existencial, o, bueno, eso último no lo entendí muy bien. ok, bueno, cada uno de nosotros tenemos acceso a la universalidad en este sentido. ¿Por qué? Porque si vemos debajo de las piedras y empezamos a experimentar, no científicamente, pero a experimentar, a vivificar esa experiencia, se le dice exegeta. Perdón, no es cierto. Eh, bueno, ahorita rebobino. Nos vamos al diagrama, ¿no? Hay personas que ponen énfasis en el pasado. Si te das Ujú, cuenta en el diagrama, podría estar cubriendo todo lo que es la historia, todo lo que hicieron los demás, la edad de oro, etcétera, etcétera. Y siempre está sumergido ahí. Pero cuando hace eso, a pesar de que tiene contacto con el universo, contacto con el logos, está dejando de lado el futuro y el presente. Hay personas que, por el contrario, se centran en el porvenir, en lo que va a venir en un futuro, pero está olvidando el pasado y está olvidando el presente. Como tenemos en medio, hay personas que pueden compartir el pasado y el futuro, pero se olvidan del presente, o del pasado y el presente y se olvidan del futuro, y futuro y presente también. ujú, Pero la realidad es que nosotros vivimos en medio. Entonces tendríamos, en este momento, tendríamos que lograr un equilibrio entre el pasado que nos dice, el futuro que nos va a decir y lo que nos está adviniendo en este momento, en el presente. ujú, Eso sería como una explicación de que algunas personas pues están como que desfasadas temporalmente y están viviendo pasado o futuro, o algunas que se centran totalmente en el presente y quieren crear cosas nuevas, pero no tienen las herramientas suficientes porque no están viendo los otros aspectos que realmente los conforman. ujú, Entonces, ese sería eh, una forma de explicar lo que es el hombre, ¿no? Ya ujú, extático, esa es la palabra que había olvidado. María Zambrano tiene
una explicación de lo que es el filósofo y lo que es el poeta. Quizás la última sesión lo analicemos un poco, pero tiene esta parte que dice, el poeta, lejos de analizar las cosas, se le llama exeta, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, que tiene como esa experiencia de lo que son las cosas, de lo que es el sentido de las cosas, sin analizarlas tanto. Entonces, Ujú. lo que pide María Zambrano es, vamos a retomar esta palabra, esta manera de considerar las cosas y vamos a juntarlas con lo que es el análisis. Entonces, cuando tienes análisis y tienes lo que es el sentido de la experiencia, entonces ya es una persona más completa. Ahora, no es una explicación, digamos que cerrada y final, sino que a través de la vida y de la experiencia que nosotros tengamos, podríamos decir, ¿sabes qué? Aparte de filósofo y poeta, también te falta la parte de la locura, ¿no? Para decir, filósofo, poeta y loco un poco. Entonces, quizás podríamos decir de esa manera. Más o menos ya quedó un poco claro. Sí, ya. Y cuando, me imagino yo es lo que yo entiendo, que cuando Nietzsche sugiere eso de, de que podemos compartir esa universalidad, es porque, aunque sea de manera personal, estamos experimentando lo que es el logos en este caso. Ujú. Entonces es una manera como de afirmar o de validar nuestra propia experiencia y comprensión de lo que es la vida. Por muy mínimo que sea, no importa que sea señor Einstein, quizás usted con, con su prima no encontraron algo adecuado de lo que es la vida. Quizás, a lo mejor sí se divirtió suficiente, no lo sabemos, pero más o menos sería eso, ¿no? El ser extático en la vida es recuperar esa experiencia inmediata, gozarla, pero saber que se va a acabar. Ujú. O Ujú. sea, tener esa alegría, tristeza de que, qué chido, qué bonito atardecer, pero mi hijo va a durar 20 minutos. Pues sí, es triste, pero lo voy a experimentar, más o Ujú. menos. Claro, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, ya las cuestiones últimas de María Zambrano del día de hoy dice, convivir quiere decir sentir y saber que nuestra vida, aún en su trayectoria personal, está abierta a los demás. Creo que esto contesta, ¿no? También. No importa sean nuestros prójimos o no. Quiere decir saber que la vida es ella, también en todos sus estratos, un sistema. Es decir, para María Zambrano, cada uno de nosotros somos engranajes, somos eh, parte del gran sistema que es la humanidad. Entonces, no tendríamos nosotros que tener esa parte egoísta o sí conservarla, pero no de manera autoritaria, no de manera violenta y tener un egocentrismo, un eurocentrismo, un yo lo sé todo, etcétera, sino realmente compartirlo, como le decía en las sesiones pasadas. Me miro en un ojo, no me mira, me miro en su mirada. Realidad hecha de dos palabras, un nosotros. Entonces, realmente es ese complemento y esa coimplicación de lo que somos todos como humanidad. Recordando que a María Zambrano no le gustaba la palabra, digamos, sujeto, sino que ella prefería la palabra personas, porque es la que, según ella, significaba más. El tiempo humano es continuo y arrasador. Solo a través de la conciencia el hombre asiste en el tiempo. Es capaz de rasgarlo y volverlo historia. Distinguir un pasado, esperar un porvenir, saberse en un presente. Distinguirse en el tiempo es un acto de salvación. Conciencia equivale a responsabilidad. La historia a través de la racionalización de la vida vuelve soportable las circunstancias que nos afrentan, les da orden y eso es lo que hace la inteligencia para que podamos soportar lo que es la vida, ¿no? Orden supone un cierto rostro, máscara el rostro y máscara la sonrisa, diría Octavio Paz en Máscaras Mexicanas. El mexicano pues ha generado diversas estrategias para mantenerse sobreviviendo.
que es correcto o incorrecto, no lo sabemos, pero sí puede ser modificado, sí puede ser complementado. La historia, a pesar de sus imperfecciones, implica comunidad, un todos juntos, un comprender que los acontecimientos son, de hecho, de todos. Y eso es como una apelación, ¿no?, a la conciencia. Recordemos de sus responsabilidades y actividades con la Segunda República Española, en donde pretendía eso, ¿no? Realmente, a partir del compromiso propio, de la responsabilidad propia, convidar a la comunidad, convidarle a los demás para que ellos también sean responsables no de los acontecimientos políticos, sino responsables de lo que es la vida en comunión. A través de la llamada conciencia histórica, el hombre se siente ligado con los otros en el mismo drama de la vida. Y es más o menos lo que pretendemos. Sabemos que tanto Europa, Asia, África, México, América en general, tenemos distintas conciencias históricas. El chiste es nivelarlos para evitar esas imposiciones y para convidar la idea de que todos somos dependientes de todos. Y eso también tendría que ver mucho con la ecología, el reciclaje y todas esas cuestiones de medio ambiente que están en boga, ¿no? Todo acontecimiento, todo acto humano es por sí mismo testimonio de nuestro ser en el mundo. Ahí sí ya lo combinamos con Martin Heidegger. Nuestro ser en el mundo, nuestro actuar en el mundo, es sencillamente un acontecimiento que tenemos que hacer todos en conjunto. El hombre necesita con urgencia comunicarse con los otros. Nadie va solo, eso es una abstracción, sino que va acompañado del otro, sin el cual no podría hablar. Recordando palabras anteriores, somos un sistema. Dependemos cada uno de nosotros en conjunto. Sea en la vida o en la historia, dependemos de cada uno de nosotros para que esto funcione. Y como imagen, pues coloqué un circuito en donde realmente si quitamos una pequeña fracción de ese circuito, pues deja de funcionar. Y así es la vida según en esa visión de la razón poética. Cada acto de convivencia se encuentra marcado por un ritmo. Esto también es muy revelador porque a través de la vida María Zambrano encuentra que nuestros actos y pensamientos pues están marcados por un ritmo y por un tempo. Es decir, cada quien experimenta, saborea, padece la vida a su propia frecuencia, a su propio ritmo y espacio, ¿no? A partir de la pretendida emancipación del hombre, solo ha sido un proceso, la pretendida emancipación del hombre solo ha sido un proceso a medias, a través del cual el hombre engulle lo divino y se deifica a sí mismo. Esa sería una de las críticas al pensamiento crítico. Se ha privilegiado la res cogitans, es decir, la razón, la inteligencia, sobre el alma. Otro punto sería que María Zambrano pretende recuperar este sentido de lo que es el alma. Recordemos que el alma fue un descubrimiento de los pitagóricos y pues a lo largo de la historia pues ha sufrido, digamos que distintos vaivenes y en la actualidad pareciera que ha desaparecido porque ya no creemos en Dios, ya no creemos en en energías superiores, ya no, ya solo nos centramos en lo que nos dice la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, buscando ese yo, esas acciones subconscientes, cuando los griegos inventaron la palabra psique, es decir, descubrieron lo que era el alma, le dieron forma, le dieron sentido, le dieron estas cuestiones hasta místicas, pero ellos fueron los primeros que hicieron ese descubrimiento de una de las partes de lo que es el hombre. Entonces, a partir de la razón poética, estaríamos nosotros yendo hacia atrás y yendo hacia el fondo de nuestro cuerpo, digamos, ir descubriendo nuevamente el alma, ese sentido. ¿Qué nos tendría que decir esta parte a nosotros mismos? Pero las acciones de la humanidad en general impactan y pesan directamente en el hombre individual, volviéndolo un fantasma que anhela materializarse a través del individualismo. ¿Se dan cuenta? Entonces,
uno de los objetivos de la razón poética sería recuperar la poesía, la religión, la historia, todo esto, darles un sentido diferente y en ese camino encontrarse con el alma. Porque a partir de María Zambrano es una parte que nosotros tendríamos que estar reconsiderando para tener una vida más integral. Y bueno, finalmente la historia desde la razón poética es un eterno retorno. Como dice Sam, no es para que volvamos a vivir todos esos acontecimientos. Volver atrás no significa revivir el pasado, sino más bien vivificar el viaje, es decir, aproximarse al primer momento de la vida humana en donde los dioses nacieron para nosotros. Significa traerlos a la memoria. Si, como dice Sam, nosotros tenemos una memoria selectiva, la intención es seleccionar aquellas partes que le dan sentido a lo que es nuestra vida actual. Eso sería. ¿Qué opinas, Sam? Sí, así es. Bueno, creo que esta cuestión de rescatar, por una parte, lo que hemos dejado de lado, por estar prestando atención solamente a una porción del discurso, porque como bien dices, ¿no? O sea, la psicología solamente facilita la explicación, ¿no? O sea, nos hace más amena la comprensión, pero no es que se dé así tal cual, porque realmente también tenemos esa noción de que estamos fragmentados, ¿no? Por ejemplo, la gente que suele tener algún padecimiento mental o que tiene alguna otra enfermedad, quizá un poco más física, tiende a ver la enfermedad como algo externo a ello, ¿no? Que no forma parte de sí. Y realmente lo es, la enfermedad es parte de todos nosotros, todos padecemos enfermedad en algún momento. Y, bueno, aunque yo creo que es interesante y es necesario que la gente tenga conocimiento de toda esta explicación científica o psicológica, también creo que no solo se trata de estas configuraciones neurológicas, de que digas, ah, bueno, si se combina este neurotransmisor y este otro, va a pasar esto y este otro, y así como esta explicación que, si bien te digo, no es desdeñable, tampoco creo que sea como lo mejor nada más quedarse con eso, porque los sentimientos generan muchas otras cosas, ¿no? O sea, empezamos con algo que puede ser que sea eso, el simple, las hormonas o simples choques eléctricos, no lo sé, Claro. pero en base a eso se generan muchas otras cosas, o sea, todo lo que hemos hecho a partir de eso, ¿no? Y, y bueno, o sea, realmente tenemos que entender que ni la ciencia, ni la psicología, ni la poesía, y mucho menos el sentimiento y quizá el delirio o la locura, son ajenos a nosotros, no son externos y es natural tenerles miedo, ¿no? Porque con lo del acantilado me recordaste la película de Jack Sparrow donde se asoma y dice, ah, alguna vez se han asomado y tienen ganas de aventarse y como que se le quedan viendo, ¿no? Pero sí, realmente, o sea, siempre está ese sentimiento, ¿no? Cuando nos aventuramos a nuevos proyectos o nos aventuramos a decir, ¿sabes qué? Pues hoy ando muy nostálgico y estoy recordando cosas que me duelen mucho. Pues, ¿sabes qué? A veces creo que es importante dejarse caer, ¿no? No quererlo atrapar o moldear solamente con las leyes o con los moldes científicos. Y eso Claro, es, tratar de, en este caso de un deceso, una enfermedad o un rompimiento, vivir el duelo. claro. A nosotros nos educan con no digas eso, no hables de la muerte, no, cállate, cállate, no es el momento para hablar de eso. Ujú, Pero con estas expresiones lo que hacen es inhibir, ¿no? Esa parte de dolor, si se quiere, para superarlo. Y es que el dolor no te va a hacer crecer. Lo que tienes que hacer es olvidarte ya de él y seguir viviendo. ujú, De alguna manera tienen razón, pero están inhibiendo esa parte quizás
significativa de lo que es el dolor, ¿no? Quizás vivir en ese estado por el tiempo, digamos que sanamente responsable, por decirlo de alguna manera, pues sí, nos dicen más cosas de nosotros, ¿no? O cosas que nosotros tendríamos que aprender y que a la hora de desechar ese dolor estamos evitando nutrirnos. Ujú. Queda la última diapositiva, si la puedes poner, y con eso concluiríamos esta sesión. Les presento unas palabras que en apariencia nos alertarían porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Es revivir, y más que revivir, vivificar, saber sobre el alma. Es decir, tenemos que empezar a aprender a conocernos, a adentrarnos a nosotros mismos, o saber del alma, pero también padecer. Esa es una palabra significativa que tratamos de quitarlas del vocabulario personal, y para María Zambrano son tremendamente significativas. Encarnar, ¿qué quiere decir eso? No despreciar las cuestiones del cuerpo, no despreciar las cuestiones de las pasiones, de las emociones, de la voluntad, sino más bien integrarlas a nuestras decisiones. Obviamente podríamos utilizar la figura en estos momentos de Aristóteles con la teoría del justo medio, ¿no? No se trata de irnos a los extremos, pero sí de razonar lo que son nuestras decisiones, con prudencia, por llamarlo de alguna manera. Desahogar, es decir, no inhibir nuestros sentimientos, no comérnoslo, como decimos normalmente, sino realmente externar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vamos observando, porque finalmente, aunque sea incorrecto nuestra decisión o nuestro pensamiento, pues la cuestión es comunicarlo para empezar a corregirlo y hacerlo un poco más amplio. Desde la razón poética, la historia es una herida abierta, es decir, nos va a doler, pero le vamos a encontrar gusto, nos va a nutrir, vamos a crecer intelectualmente, vamos a crecer como personas, siempre dispuesta a sangrar nuevamente y en cada instante, revivir, revivificar. Somos rastreadores, nos revolvemos sobre nuestros propios pasos, les reordenamos y damos nuestro valor a través de la memoria. Escalamos escaños, abismos, repasamos nuestros pasos, nos aventuramos a recorrer senderos en ocasiones claros, en otras nublados y oscuros. Nos exploramos, es decir, no tendríamos que tener miedo de nosotros mismos. Recordemos la última imagen que María Zambrano escribe en el método, en uno de sus libritos, que dice, eh, perdón, la confesión, que habla sobre la confesión a partir de San Agustín. ¿Por qué es un buen método este? Porque en la confesión nos desnudamos y platicamos con lo que creemos que es Dios, pero nos desnudamos a nosotros mismos, nos confesamos a nosotros mismos. No tenemos necesidad de un sacerdote enfrente ni de una institución, sino que en la confesión es eso, nos estamos desgarrando la piel de todos y todos nuestros actos, y realmente le estamos dando un sentido, una trascendencia a estos actos y a estos pensamientos. Y eso es lo que pide María Zambrano a través de la razón poética. Y bueno, eso sería la, el proceso de lo que es la razón poética de manera muy general. Si tienen alguna duda, pues no duden en llamarnos, en escribirnos. Y por hoy sería todo. Sam. Pues nada, creo que de aquí, por ejemplo, yo me quedo con esta parte de que vivimos como, o sea, el tiempo realmente es uno, nada más que hacemos unas divisiones, pero también es importante que dentro de esas divisiones tenemos que colocarnos en el medio. La parte de la revivificación, el delirio y la complementación, la idea de la complementación o más bien como difuminar un poco toda esta idea de límite, toda esta idea de categorización y ese tipo de cosas, creo que
es con lo que yo me quedaría ahorita, sobre Ah, todo también con el descenso y el hay retroceso. que recordar una frase de Antonio Machado, que como recordemos fue importante en la vida de Zambrano, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ujú, Entonces, el objetivo de la inteligencia y de la razón es llegar a una meta abstracta que no hemos podido encontrar, pero hemos olvidado que lo sabroso, el gozo, es estar caminando hacia esa meta, claro, ¿no, sí. Sam? Mm, Sí, sí, sí. Bueno, Eh, pues por el día de hoy, chicos, chicas, estaríamos terminando el próximo domingo. A partir de ya todos estos elementos que tenemos, ya estaríamos viendo entonces qué tiene de sentido la ciudad, por ejemplo, qué sentido tenemos con el cuerpo, ya digamos que aplicándolo, integrándolo a lo que es nuestra vida. Pero por el momento sería todo y lo estaríamos viendo el próximo domingo. Sam, muchas Pues gracias. nada, gracias a ti, Johnny. Cuídense mucho, los estamos leyendo y pues nada, hasta el próximo domingo.